Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y en este video vamos a ver el resumen semanal de los mercados correspondiente al viernes 25 de enero de 2019. Bueno, esta semana tuvimos al menos dos noticias positivas viniendo desde Wall Street. La primera es que el Standard & Poor's superó este fuerte techo que tenía en los 2.625 puntos aproximadamente, pero además ven que durante esta semana hizo algo muy interesante, que es volver sobre el techo recientemente roto para ahora consolidarlo así como piso. Y fíjense que hoy viernes está subiendo de nuevo y con bastante fuerza, está subiendo más de un 1%, lo cual es extremadamente bueno porque fíjense acá. Acá teníamos un piso muy fuerte que cuando se rompe a la baja se convierte en un techo muy fuerte y ahora vuelve a comportarse como piso, lo cual es una excelente señal positiva. Y este indicador al menos nos está diciendo que al Standard & Poor's puede que le quede fuerza todavía para llegar a los 2.700 puntos. Es evidente que luego de todo este movimiento de suba vamos a tener que ver alguna pausa o alguna pequeña corrección en el Standard & Poor's, pero por ahora todas las señales son positivas, más aún teniendo en cuenta que el VIX, el indicador que mide la volatilidad del Standard & Poor's, ha retornado a su promedio histórico. ¿Por qué esto es bueno? Porque una característica que tiene la volatilidad es que siempre retorna a su promedio histórico. Y en 2017, por ejemplo, estaba muy baja, estaba en torno al 9 al 10%, lo cual estaba buenísimo porque el mercado subía, pero uno sabía que eso no iba a durar. Y en diciembre del año pasado el VIX llegó a los 30 puntos, lo cual también era excesivamente alto. En este momento el VIX volvió al promedio histórico, que está más o menos en los 18,42. En este momento está un poquito más abajo, y eso es buenísimo porque las acciones suben con volatilidad decreciente y cuando caen con volatilidad creciente. Basta simplemente mirar las velas. Vemos que cuando la tendencia es alcista las velas son chiquititas, pero cuando se viene la baja, fíjense las velas grandes rojas que tenemos. O sea, cuando los mercados bajan, la volatilidad tiende a subir, y cuando los mercados empiezan a subir de manera saludable, la volatilidad tiende a bajar. Con lo cual, otra buena señal venida desde Wall Street, aunque también es cierto de que hay dos problemas vigentes muy importantes que Estados Unidos tiene que resolver en el corto plazo. Uno es el shutdown parcial del gobierno, que puede hacer peligrar el discurso del próximo martes de Donald Trump. Y el otro, por supuesto, es el conflicto comercial con China, del cual todavía no se ha hablado mucho durante estos días, pero que obviamente el mercado espera una resolución favorable. En el caso del Merval, bueno, tenemos récord histórico. El Merval tocó un nuevo récord histórico en pesos momentáneamente. Viene más o menos subiendo un 15% en el año, pero si tenemos en cuenta que el 2018 cerró con un 47% de inflación, todavía tiene bastante para recuperar el Merval para que hablemos de una suba en términos reales. Pero ustedes imagínense que semejante suba, sin lugar a dudas, volvió a despertar optimismo en muchos inversores, sobre todo en inversores que hayan salido perdiendo dinero del mercado del año pasado. Entonces, evidentemente debe haber ahora inversores que están pensando en volver al mercado, con lo cual quiero aprovechar para hablar un poco de diversificación. O sea, Robert Kiyosaki decía, las inversiones no son riesgosas. Lo que son riesgosos son los inversores, son las personas. Entonces, uno puede agarrar una inversión muy segura y si uno no tiene los conocimientos suficientes, puede tornarla en una inversión muy insegura. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente: si nosotros invertimos en pocas acciones y encima están muy correlacionadas entre sí, vamos a creer que estamos diversificados cuando en realidad no lo estamos. Por ejemplo, en este gráfico que vemos que la correlación medida por el ROE, 1 es una correlación perfecta, 0 es no hay correlación, y fíjense lo que pasa. Si yo voy agregando acciones a mi cartera, fíjense cómo cae el riesgo. Este es el desvío estándar del mercado. Fíjense cómo cae el riesgo de mi cartera a medida que yo voy agregando acciones a la misma, siempre y cuando las mismas no estén correlacionadas entre sí. Porque fíjense qué pasa: si yo agrego acciones con mucha correlación, el riesgo de mi cartera
no disminuye nada, a pesar de que yo crea que sí lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Incluyamos muchas acciones, o al menos 7, 8, 10 acciones en nuestra cartera que no tengan mucha correlación entre sí, porque fíjense lo que pasa. Cuando yo empiezo a agregar acciones a mi cartera, el riesgo de la cartera cae mucho hasta más o menos las 10 acciones. A partir de las 10 acciones, fíjense que casi no cae o cae muy poquito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para diversificar mi cartera yo no tengo que tener 20 o 30 acciones. Con tener 8, 9, 10 acciones ya me alcanza, siempre y cuando estas acciones estén poco correlacionadas entre sí. Y obviamente la pregunta que me van a hacer es, bueno, ¿y qué pasa con el Merval? ¿Cómo vienen las correlaciones del Merval? Bueno, para eso yo armé esta matriz de correlaciones, que para no llenarla de números lo que hice fue convertirla en una matriz de calor. Como vemos, cuanto más verde, más correlación positiva, cuanto más amarillo, menos correlación, y cuanto más rojo, correlación negativa. Entonces lo que vemos acá son cosas obvias, por ejemplo las acciones bancarias. Vemos por ejemplo acá Banco Macro, muy correlacionado con Francés, con Galicia, con Superville, algo totalmente obvio. Pero también vemos cosas interesantes, como que las acciones del panel general suelen no estar correlacionadas con ninguna otra, lo cual está muy bueno. Fíjense lo amarillo que está, todo lo correspondiente a acciones del panel general. Fíjense Tenaris también, que poco correlacionada está con el resto. Después hay otras cosas obvias, como que Pampa está muy correlacionada con Petrobras Argentina, lo cual es obvio porque Pampa compró Petrobras Argentina. Pero también hay cosas interesantes, como por ejemplo acá Transportadora de Gas del Sur, Transportadora de Gas del Norte y Transener. Fíjense lo correlacionadas que están con Grupo Financiero Galicia, algo que uno no intuye, porque uno cree que al ser acciones de diferentes sectores no estarían correlacionadas. Pero ¿qué es lo que me dice esto? Que si yo armara, por ejemplo, una cartera con Galicia, Transportadora de Gas del Sur y Transener, no es una cartera que esté bien diversificada, no solo por el hecho de que tiene solamente 3 acciones, sino porque además estoy eligiendo 3 acciones muy correlacionadas entre sí. Entonces, ¿qué puede provocar eso? Eso puede provocar que sin saberlo yo esté asumiendo más riesgo del que estoy dispuesto a asumir. Y por esa razón es que si estamos pensando en volver al mercado o estamos pensando en comprar más acciones, lo que tenemos que hacer es, además de incluir más o menos entre 7 y 10 acciones en nuestra cartera, además de eso, invertir acciones que estén poco correlacionadas entre sí. Esta matriz de calor la tienen también en el informe escrito, con un link a la imagen con mucha resolución. Así que bueno, si ustedes se sienten inseguros y quieren mejorar sus carteras, quieren aprender a diversificar mejor sus carteras, o quieren saber cuáles son nuestras carteras sugeridas, pueden comunicarse con nosotros enviando un mail a info@grupocarey.com.ar o directamente en la página web grupocarey.com.ar.